queremos hablar de una parte de nosotros que es una membrana, que es la mielina. La mielina tiene un nombre precioso y no tenemos idea para qué sirve, pero tiene una relación directa con enfermarse de algo muy inhabilitante que es la esclerosis múltiple. Queremos profundizar sobre esto, tratar de comprender mejor cuál es la relación y por qué podríamos nosotros tener un problema con nuestra mielina. Y para eso tenemos a un especialista en el estudio, Fernando Ortiz, director de Mielin Lab y académico de la Universidad de Santiago, que es sin duda la persona para hablar de este tema. Gracias por estar aquí. Gracias a usted y gracias por este espacio para la comunidad. Esto es fantástico. Ya, partamos con el goce del conocimiento. ¿Qué es la mielina? La mielina es una membrana especializada que recubre a una parte de las neuronas que es el axón. Que es la parte como de las raíces. Es la cola, la que se comunica con el otro axón, perdón, con la otra neurona. Ya, perfecto. Es el tubito que conecta las dos partes. El tubito que conecta las dos partes es el axón y la mielina es una membrana que lo recubre y hace que la señal que se transmita bien. Viaje más rápido. Y por lo tanto es importante para que hayan coincidencias y para que se transmita bien, se comunique bien el sistema. Por lo tanto, si tenemos problemas en la mielina y no está bien recubierto nuestro tubito por donde pasa esta electricidad de la neurona, ¿se pierde la electricidad? ¿Tiene menos potencia o tiene alternancias? Como tratemos de entenderlo con la analogía de la electricidad. Me gusta eso del tubito y la electricidad. Tal cual, lo primero que pasa es que se lentece cuando empieza a perder esta membrana, ¿sí? Se va reduciendo la velocidad de esta transmisión eléctrica, ¿vale? Pero luego el tubito, la neurona, empieza a morir, porque hay algo que además hace la mielina, que es que le da alimento a la célula por debajo. Le entrega nutrientes, por ejemplo, un soporte que le llamamos trófico, soporte metabólico. Entonces después con esta misma membrana se alimenta y se protege. Se alimenta, se protege y le permite conducir rápidamente. Entonces los efectos de la pérdida de la mielina... Se muere la neurona. Se termina muriendo la neurona a la larga. Y lo primero que sucede es que hay descoordinación, por ejemplo, porque es más lento el impulso. Súper interesante porque todos tenemos cerca o conocemos a alguien directamente que tiene esclerosis múltiple. Y esta es una enfermedad muy incomprendida, muy como en los bordes de la sociedad y muy como que anula a la persona. Ayúdanos a entender primero qué es la esclerosis múltiple. Mira, como tú dices, la esclerosis múltiple es bastante inhabilitante. Se origina en el ataque autoinmunológico del sistema inmune del propio paciente que ataca a su mielina, ¿sí? Entonces las células inmunológicas entran al sistema nervioso central, por cierto, es solo central, no es periférico, ¿no? Y en el sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, empieza a atacar a la propia mielina. Esto genera una respuesta inflamatoria y finalmente una degeneración de las neuronas a nivel... Empiezan a morir, Empiezan a morir, por supuesto, en áreas dispersas por el cerebro. Por lo tanto, la respuesta del paciente, los síntomas son muy variables. Entonces tú puedes tener síntomas desde pérdida de equilibrio, cosas motoras, sensitivas, descontrol urinario, problemas cognitivos, problemas de visión, de oído. Depende de dónde ataque. Y es muy heavy porque muchas de esas cosas uno las asocia muchas veces al estrés. O sea, tal vez no necesariamente la falta de posibilidad de contener orina, pero sí, no sé, pues, de repente la cosa de la vista o cuando se te altera el oído uno dice, no, estoy demasiado estresado, ¿no? Ahora, eso tiene que ver con, hay una respuesta biológica al estrés y que linkea ambas situaciones. Te das cuenta, cuando tú estás estresado hay un cambio en tu cuerpo, hay un cambio en tu respuesta hormonal, en tu respuesta inmunológica, que puede predisponer a ciertos ataques, ¿te das cuenta? Todas esas son cosas que están en estudio, porque el estudio de la esclerosis múltiple en particular y de las patologías asociadas a la mielina está ahora muy fuerte porque se sabe poco. Se sabe poco y las patologías son muchas veces graves, en otros casos producen la muerte, en otros casos inhabilidades graves como la ceguera. No voy a nombrar cada una de las enfermedades, pero se comprenden todas en un gran paquete de enfermedades raras, porque son enfermedades que no tienen muchas personas que las padezcan, pero que les afecta de manera muy profunda y además que significan un enorme gasto para ellos en su vida cotidiana. Muchos de ellos no tienen la posibilidad de enfrentarlo. Entonces, me parece muy interesante cómo uno sabe que lo que tiene no es solo estrés. No quiero disminuir el peso del estrés,
pero ¿cómo uno distingue que tal vez debería preocuparse? Porque en todas estas enfermedades el diagnóstico anticipado termina siendo una solución para la vida de los pacientes muy grande. Bueno, es súper importante lo que dices, particularmente respecto a las enfermedades raras. Si bien es cierto que la gran mayoría de las patologías asociadas a la pérdida de mielina son raras, la esclerosis múltiple no alcanza a caer en esa categoría porque a nivel mundial igual es prevalente. Es muy prevalente. En Chile deben haber más o menos, según colegas con los que trabajamos en el laboratorio, alrededor de 3.000 a 5.000 pacientes, ¿sí? En todo el territorio. Ha ido aumentando la cantidad de pacientes, entonces sí. Ahora, ¿cómo uno podría detectarlo? Por ciertos rasgos característicos, en particular de esta enfermedad, se desata entre los 25 y 45 años, suele partir con ciertos hormigueos constantes en las extremidades, tú sientes problemas, tienes problemas sensitivos inicialmente, o por ejemplo problemas de vista. Frente a ese tipo de situaciones uno tiene que consultar al médico inmediatamente. Y luego el médico es el neurólogo. El neurólogo en este caso. Que luego se hace un despistaje que requiere imagenología, resonancia magnética. Tenemos la suerte de que la mielina o los componentes principales de la mielina se pueden ver a través de la resonancia magnética. ¿Qué componente se ve? Se ve que está deteriorada el tubito de la Exacto, hay un componente, más que eso, se ve la mielina en sí misma. Hay un componente de la resonancia, digo componente porque la resonancia magnética tiene muchas imágenes con distintas características. Una de estas imágenes te permite ver la sustancia blanca que corresponde a la mielina. Entonces uno ahí ve si falta o no falta mielina. Ah, con mucha claridad. O sea, se puede llegar rápido a un diagnóstico. O sea, de hecho los neurólogos así lo aconsejan. La principal manera de pelear contra la esclerosis múltiple es su detección temprana para entrar rápidamente en un tratamiento. Ya, vamos a parar la parte científica porque nos pusimos muy científicos y vamos a volver a la vida cotidiana de las personas con problemas con la mielina y particularmente con esclerosis múltiple. Muchas veces estas enfermedades tienen comorbilidades así como obvias, depresión, por ejemplo. Sí. Porque hay una cuestión asociada a la autoestima cuando uno empieza a perder muchas capacidades. Pero cuéntanos más sobre qué otras cosas asociadas a la vida y a la experiencia del dolor humana, en el fondo, uno puede aprender de los problemas con la mielina. Mira, en general, cuando uno se relaciona con la comunidad de pacientes y familiares, lo que tú dices es central. Hay mucha depresión, hay mucha aislación social, porque además parte de los problemas de la enfermedad no se reducen a eso, pero es bien prevalente el problema motor, de equilibrio, de movimiento en general. Entonces empiezan a aislarse socialmente porque les cuesta moverse, salir. Entonces comorbilidades psicológicas, si tú quieres, existen, van a existir y son bien prevalentes en la población. Hay todo un trabajo a nivel nacional de la Corporación Esclerosis Múltiple Chile, donde se agrupan pacientes y familiares de comunidad, trabajo de comunidad, donde se empiezan a estudiar, digamos, cómo puedes salir de este tipo de situaciones a nivel ya psicológico, si tú quieres, o social. Además, cierta rutina de alimentación que puede ayudar, ejercicios de cierta categoría que te van apoyando. Entonces, desde el cotidiano, hay harto que se puede hacer, por lo menos para eliminar esta carga que tiene el paciente en su vida habitual. Hablemos primero de las cosas muy prácticas de la vida cotidiana desde el punto de vista de la alimentación y los hábitos. ¿Cuáles son esas cosas que ayudan? Mira, lo que ayuda y lo que se sabe desde modelos experimentales, pero que podrían tener ciertas correlaciones con los pacientes, es una alimentación sana que incluya esta dieta antiinflamatoria, frutas, verduras, grasas de buena calidad, de cadena corta, evitar los azúcares muy refinados, los carbohidratos, las grasas malas, hacer también, eso desde el punto de vista de la dieta, tratar de consumir ciertas vitaminas. La vitamina D está asociada por lo menos a déficit en la mielina. Tratar de consumir alimentos con vitamina D, como pescado alto en grasa, atún, qué sé yo. Ya, y si no, el suplemento igual zafa. Suplemento zafa, vitamina K, que están las cosas verdes, el brócoli, las coles de Bruselas, espárrago. Ese tipo de alimentación que esencialmente... ¿Espinaca? Espinaca, sí. Alimentación sana que tiene un correlato biológico, te das cuenta, existen vitaminas que aportan a la antiinflamación, a los estrés oxidativo, estas cosas que molecularmente dañan a la mielina, uno las puede un poquito, prevenir. Ya, y hablemos de nuestro tema favorito siempre es, porque sistemáticamente nos lo dicen, ¿cuál es el rol de no estar solo en este tipo de enfermedades? Mira,
desde el punto de vista de un biólogo, ¿sí? Tiene todo el sentido del mundo, porque tiene que ver con interacciones que van a prender tu cerebro, que van a hacer que tu cerebro esté activo. Y lo que sabemos, por ejemplo, en estas mismas enfermedades mielinizantes, es que la actividad cerebral, el tubito generando electricidad, promueve la formación de mielina. Por lo tanto, aislarse es la peor decisión que puedes tomar. Exactamente. Porque es como el gimnasio de las neuronas. Justamente. Relacionarse con otros produce que se active todo el cerebro y eso es como más... De hecho, a mí cuando yo converso con otros colegas, es más o menos una decisión unánime. Esta cuestión de anda a hacer sudoku o puzzle, que está muy bien, anda a conversar con amigos. Es tanto más potente, ¿te das cuenta? La aislación social es un problema que va mucho más allá de la mielina o la esclerosis múltiple, por supuesto, pero sin duda contribuye al deterioro, digamos. Contribuye al deterioro y lo contrario a la mejora. ¿Existe alguna investigación que nos permita ver cuál es el impacto de...? Porque una cosa es que conversemos, nosotros en este momento estamos usando nuestro cerebro, pero si nosotros fuéramos amigos de toda la vida, esa capa para el cerebro de aporte tendrías también un correlato biológico. O sea, lo que quiero decir es, se sabe que el cerebro funciona de una manera distinta con vínculos más cercanos y más queridos que con personas desconocidas, con alguien con que tengas sintonía temática, que con alguien que no, ¿no? Y cuéntanos cómo funcionan esas dimensiones más blandas de lo que sabemos del cerebro en la sanación de este tipo de enfermedades. Efectivamente, cuando tú tienes visitas recurrentes o actividad con gente que conoce de mucho tiempo o familiares cercanos, donde hay un vínculo emocional en el fondo, ¿sí? Lo que sucede es que toda la interacción habitual entre las áreas cerebrales de interés, digamos, que van a terminar promoviendo esta mejora, se potencia con otras áreas cerebrales asociadas a los sentimientos, a las emociones. Nunca olvidemos eso. Las emociones se van a producir en algún lugar recóndito de tu cerebro, que están bien estudiadas, más o menos, todavía sabemos poco, pero todo esto se va potenciado. Es muy fácil un ejemplo cuando tú tú tienes un recuerdo de un plato de comida que te comiste ayer versus la cazuela de tu abuela. El recuerdo es distinto porque hay áreas cerebrales que se activan de manera diferencial. Entonces, en la cazuela de tu abuela te vaya a acordar de los olores, el choclo de la papa, pero además de tu abuela, el olor a tu abuela, y esos son otros sistemas. Si te caía bien o te caía mal. Te cae bien o mal. Hay una sensación. Hay más cantidad de recuerdos en el fondo. Hay más recuerdos, más capas. Hay más datos en el fondo en ese cerebro. Exactamente. Entonces, más se refuerza. Y es lo que pasa con un paciente cuando está con una persona que no conoce o con familia o con amigos. Se refuerzan todas estas actividades que finalmente es lo que uno busca. Reforzar la actividad del sistema nervioso, ¿no? Para nosotros era muy interesante poder abordar el asunto de la mielina, porque si bien es muy específica y está asociada a enfermedades que tal vez no las tiene toda la población, sí parecen ser como enfermedades que están en crecimiento en la sociedad moderna. Intuimos, porque todavía no hay ciencia suficiente para decirlo, que están muy relacionadas con el nivel de estrés al que estamos sometidos o con el sufrimiento, ¿no? Dentro del cual está la soledad. Entonces quisiera saber, por supuesto sé que esto es como un insulto para un científico, pero ¿qué están viendo ustedes? Primero, ¿está creciendo o no está creciendo la enfermedad? Y segundo, ¿cómo ven la relación del dolor humano con el crecimiento de estas enfermedades? Mira, respecto a lo primero, sí, el diagnóstico, al menos a nivel nacional, se ha duplicado en la última década. Lo conversamos hace un ratito. Lo que no sabemos con certeza es si porque los métodos de detección han mejorado o efectivamente la enfermedad se está volviendo más prevalente. Muy probablemente es una mezcla de ambos, ¿sí? Y respecto a las experiencias dolorosas o cómo podemos correlacionar la experiencia de vida de una persona con la patología que pueda expresar después, sabemos poco. Hay investigaciones que van para allá. En términos hipotéticos, como tú decís, para mí no es un insulto, pero claro, hay que ser muy responsable de lo que sabemos y lo que no sabemos. Y cuando alguien me dice, mira, yo siento que, porque me pasa cuando converso con los pacientes, yo siento que he tenido una vida que me hace sentir sola o con mucho dolor y esto ha generado ciertas patologías en mí, eso tú no puedes obviarlo ni negarlo. Lo que requiere son más estudios. La manera de cómo una cosa se correlaciona con la otra es hipotética. Uno podría, por ejemplo, pensar que se predispone el sistema inmunológico bajo ciertas condiciones de estrés
cambia también tu sistema hormonal. Ahora, todo eso puede relacionarse con una patología, pero faltan estudios para relacionarlo. Igual, si hay algo en torno a lo que falta conocimiento, es esa materia que tenemos entre las dos orejas y llamamos cerebro. Eso es una verdad bien absoluta. Y de ahí quería avanzar hacia tu perspectiva también de estar en este boom de la neurociencia y boom de la cantidad de datos que aprendemos todos los días, de todo lo que no sabemos y de cuán relevante y cuántos mitos se están cayendo también. Porque esta cosa lineal de decir, mira, el dolor te produce la enfermedad, es tan torpe como decir que comer sal solamente te produce una otra cierta cosa, ¿no? En general, los fenómenos biológicos son fenómenos complejos. Entonces, ¿cómo ves este nuevo boom de la neurociencia en términos de las oportunidades para comprendernos de otras formas? ¿Cómo te ha cambiado a ti como biólogo también el nuevo conocimiento que hay disponible? Bueno, a mí desde lo personal, por supuesto que me encanta, es lo que hago. Me parece que es muy difícil que logremos entender el cerebro por completo rápidamente. Hay mucho, como dices tú, es un sistema complejo. Lo que me gusta respecto a lo que está pasando ahora, que hay un boom de investigaciones, es que no solo a nivel biológico básico, desde mi vereda, digamos, es muy interesante. Descubrimos células nuevas cada 2 años, nuevas interacciones, nuevas funciones para cosas que antes solían ser viejas, y ahora tú dices, la misma mielina, aparentemente no solo tiene que ver con velocidad, sino con identidad de neuronas, ¿te das cuenta? Ese tipo de cosas son súper atractivas a lo personal desde el punto de vista del biólogo. A nivel comunitario y a nivel de la sociedad, me parece fantástico que la gente esté con un ojo sobre esto, que le interese, y que finalmente uno de los maestros consortes del ser humano y de los animales, mamíferos en general, es el cerebro. Entonces, con este nuevo boom que tú mencionas, vamos a eventualmente entender desde cómo funciona una célula o alguna enfermedad en particular, hasta cómo sentimos y pensamos, y cómo se origina, y cómo podemos entonces mejorar ciertas condiciones sociales, ciertas interacciones, ciertas patologías, estilos de vida. Yo creo que aporta muchísimo, no solo a nivel, digamos, del biológico duro, sino que a nivel social, fantástico. Fernando, te quiero agradecer por esta entrevista aquí en Sanamente. Son temas poco comunes para la tele, pero importantes sobre todo para aquellas personas que tienen estas enfermedades. Yo te agradezco a ti y a tu equipo por tenerme acá. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos muy rápido con más de este capítulo de Sanamente.